Hola Eduardo, un gusto siempre conmigo, con toda la teleaudiencia de Canal Pro, deseando que el 2024 sea un gran año, alineado un poco a estas perspectivas de crecimiento que tenemos, ¿verdad? O sea, Paraguay de vuelta vuelve a posicionarse como uno de los países con mayor crecimiento en la región, lo cual es bueno porque, bueno, estamos arriba de la tabla, pero uno quisiera, por supuesto, que ese crecimiento todavía sea más grande para realmente empezar a permear con mucha más fuerza hacia todos los sectores de la población. Bien mencionabas que el crecimiento en líneas generales, tanto en el sector primario, secundario y terciario, están casi alineados alrededor de un 4%. Recordemos que el crecimiento previsto para este año es de 3,8%. Eso, por supuesto, está condicionado de algún modo a cómo se vaya comportando la tasa de política monetaria. Creo que las perspectivas es que esto continúe bajando. En la medida que vaya bajando, también va a incentivar un poco más a la inversión y a ese movimiento económico. Si eso por algún motivo se va ralentizando, es probable que esa perspectiva de crecimiento se vaya atenuando un poquito, pero a como todo indica hoy, creo que estaríamos alrededor de ese crecimiento. El sector primario ha mostrado unas muy buenas perspectivas, una muy buena siembra, se viene comportando realmente bien y entonces uno espera que la cosecha sea interesante. El riesgo que está ahí siempre latente es el fenómeno de la niña, que se espera que no caigan grandes lluvias que finalmente termine complicando esa cosecha. Por su parte, el sector servicios es el sector con mayor empleo en el país, por lo tanto, esa dinámica de crecimiento que ha venido mostrando algunos de los sectores, porque cuando uno lo pone otra vez con lupa, se encuentra con algunos que todavía le cuesta un poquito. Es bueno que vaya creciendo, pues decía, por la cantidad de afectados que tiene en cuanto a lo que es el empleo. Lastimosamente, muchos de esos son empleos informales que tenemos que empezar hacer esa transición hacia la formalización. Y el sector secundario, que también presenta una perspectiva de crecimiento alrededor alineado al crecimiento del PIB, y que apunta a recuperarse en relación a lo que fue el año pasado, ¿verdad? El sector manufacturero, si bien creció, el sector de construcciones tuvo un año bastante complicado, especialmente por las deudas que existieron con el sector por parte del gobierno, deuda que se va saldando, y esa menor inversión que existió en cuanto a inversión pública, pero también en cuanto a lo que fue el sector inmobiliario privado, no mostró el mismo ritmo. Si bien viene teniendo un comportamiento interesante, no ha sido el mismo ritmo que tenían en años anteriores. Para este año se espera un poco una recuperación mayor con relación a lo que fue el 2023 también para ese sector. Precisamente dentro del sector secundario, Jorge, que entiendo, según las perspectivas del Banco Central del Paraguay, es el que marcaría un crecimiento más pronunciado en el año 2024 con relación al año 2023. ¿Cuál te parece que sería el factor principal que estaría acompañando esa tendencia? Bueno, un poco esa incidencia en relación de crecimiento vendría dado por una mejor perspectiva de las construcciones y por sobre todo porque uno espera que esas grandes inversiones que tenemos previstas hace ya algunos años se vayan materializando con mejores tasas de financiamiento, tanto a nivel local como a nivel internacional, lo que haría hay varias inversiones grandes que se están realizando en Paraguay, pero que fueron bastante ralentizadas, ¿verdad? O sea, se fueron acomodando un poco a la situación que existía en cuanto a las altas tasas que se tiene hoy a nivel global y por supuesto que también acá en el país eso terminaba impactando y en la medida que se vaya confirmando este descenso que se va dando de manera pronunciada en Paraguay en cuanto a lo que es la tasa de interés, y eso también se vaya confirmando en el mundo, que se espera que exista un mayor nivel de inversión que se está materializando últimamente en ese sector manufacturero.
lo cual es interesante, Eduardo, porque es un sector que genera mucho empleo formal, mucho empleo de calidad, mucho empleo más estable. Así que creo que también es algo con lo cual tenemos que mirar y apuntar hacia el crecimiento de ese sector. Y en cuanto al sector primario, Jorge, creo que estamos hablando más bien de un año de normalización, teniendo en cuenta de que el año pasado se tuvo un crecimiento exponencial que estuvo muy basado en un rebote, ¿verdad? De lo que había sido el año 2022 y el fuerte impacto de la sequía. También probablemente la ganadería tenga mejores perspectivas, o por lo menos hay la esperanza de que pueda tener un mejor año con relación al año 2023, recordando de que el año 2023 para este sector no fue el mejor. Efectivamente, Eduardo, el año pasado fue un año de recuperación para el sector primario, después de un 2022 que fue bastante complicado. De hecho, uno mira las carteras de refinanciamiento, renovación y reestructuración y encuentra que todavía sigue siendo importante, ¿verdad? Y recordemos que esa cartera está muy ligado a lo que es el sector primario. De hecho, esa cartera por resolución del Banco Central fue extendida hasta marzo del 2024, así que todavía está en un proceso de recuperación, ¿verdad? El buen año que, que, que fue el 2023 para el sector ha ayudado a atenuar y a compensar muchas de las obligaciones que tenía estas actividades económicas, pero, insisto, todavía está en proceso de recuperación. Y si bien las perspectivas son buenas, unas perspectivas de normalización en el sentido de seguir ese ritmo de crecimiento que venía teniendo este sector. De vuelta un poco con lo anterior que veníamos conversando, lo bueno de Paraguay es que de a poco va sacando también otros músculos porque realmente el sector primario era fundamental para el país, y básicamente era el único motor económico que teníamos hace algunos años atrás. Sin embargo, hoy tenemos otros motores que vienen apareciendo ahí justamente con el sector secundario, especialmente con un fuerte empuje de lo que es la maquila y sus exportaciones, que si bien el año pasado fue menor de lo que venía teniendo en años anteriores, su inversión en capital ha aumentado con relación a otros, que habla de una muy buena perspectiva hacia el mediano plazo. Así que vamos sacando también otros motores que nos ayudan a atenuar cualquier gigante climático que suele aparecer con mayor frecuencia en los últimos tiempos. Por supuesto que el sector primario sigue siendo un gran protagonista para la economía paraguaya, con los nuevos mercados que se han abierto, tanto en lo que es el sector porcino y también la carne bovina que ha logrado entrar en los Estados Unidos. Se abre un nuevo panorama para seguir aumentando nuestras exportaciones o incluso tener mejor precio de lo que veníamos teniendo. Así que creo que eso podría ayudar. Por supuesto, ahí hay un montón de desafíos con los cuales viene lidiando el sector, como es un menor hato ganadero que tiene que ir reponiéndose para realmente hacer sostenible ese crecimiento en el tiempo. Y en cuanto al sector terciario, Jorge, creo que las estadísticas del Banco Central o las proyecciones del BCP hablan de prácticamente un crecimiento sostenido. Si bien en el 2023 se previó un crecimiento de 3,8 y para 2024 se prevé un crecimiento de 3,5, es básicamente una tendencia positiva bastante similar en ambos años, ¿verdad? En este segmento en específico, ¿qué te parece lo más relevante para resaltar? Mira, es un crecimiento que, como bien mencionás, básicamente se mantiene en los últimos tiempos y creo que tenemos que también empezar a mirarlo con mayor profundidad para que ese crecimiento sea un poquito por encima de ese promedio que viene teniendo. ¿Por qué? Porque justamente mencionábamos que es un sector que tiene muchísimo empleo, gran parte del empleo de los paraguayos está concentrado en el sector terciario, especialmente en el comercio minorista. Sin embargo, es un sector que está marcado por la informalidad laboral y que tenemos que buscar que sea un sector más productivo para generar mayor empleo formal, mayor empleo de calidad. Así que ese es el gran desafío que tiene este sector, más allá
de un crecimiento que sea un crecimiento que realmente sea sostenido, ¿verdad? Porque hoy uno puede tener crecimiento, pero siguen siendo empleos vulnerables, siguen siendo empleos que están ligados a cierta estacionalidad. Hay mucho en el sector terciario que depende de un buen movimiento en el verano, como es parte del turismo, o que tiene mucha preponderancia en lo que vaya a pasar hacia la última parte del año, como es un sector más comercial, más de ventas. Entonces, eh, está muy marcado por una estacionalidad. Pero ¿qué pasa el resto del año con esos trabajadores o con esos emprendedores? Así que hay un poco el desafío que existe en este sector, que mm, eh, insisto un poco en esto, ¿verdad? De que tiene muchísima relevancia para el Paraguay por la cantidad de empleo que tiene. Y acá creo que hay que ir comenzando también a pensar en cómo ir eh, diversificando ciertas zonas del país que están muy marcadas por un rubro que ya en definitiva no tiene el mismo movimiento que tenía en años anteriores. Me refiero en concreto a lo que es la zona del este del país, ¿verdad? Que recordemos que el comercio en Ciudad del Este en los 90 era muy protagonista a nivel regional, tenía un ritmo de venta que uno no puede llegar a dimensionar, ¿verdad? Muchísimos ingresos que si bien hoy parece recuperarse con relación a años anteriores, está muy lejos de ese nivel de venta que tenía en años anteriores por un montón de factores que fueron apareciendo en el tiempo. Ahora, hoy existen la posibilidad de hacer pedidos por internet, hoy existen también duty free del otro lado de la frontera, un montón de cuestiones que se fueron agregando que han hecho que sean condicionantes para tener de vuelta ese ritmo de venta que existía en décadas anteriores. Así que eso va a seguir siendo protagonista en la región, por supuesto, pero hay que ir buscando también otras alternativas como para ir dando una mayor diversificación a la zona, ¿verdad? Creo que es lo mismo que está pasando en la zona sur del país, ahí Encarnación, que está muy marcado por el turismo y el comercio, que la agroindustria va ganando también espacio alrededor de esa zona, y creo que son los motores que hay que ir mirando también, no solo como una economía agregada, sino como una economía regional en cada parte del país para dar sostenibilidad a ese empleo que existen en las zonas y no exista algún tipo de migración masiva que termine complicando o afectando a una región a nivel local. Jorge, en líneas generales, según las previsiones del Banco Central del Paraguay, el 2024 estaría cerrando con un crecimiento económico de 3,8%. Esto representaría en términos nominales un Producto Interno Bruto de alrededor de 46 mil millones de dólares, si es que no estoy transcordado con la estadística, y representa un monto histórico para la economía paraguaya en términos de movimiento de dinero. Este tipo de cuestiones son relevantes en materia de resultados macroeconómicos, pero también el desafío o la gran cuestión pendiente es ver cómo hacemos de que ese movimiento económico positivo en lo macro también se vaya trasladando a lo micro y al bolsillo de la gente y que se tenga, tal vez en condiciones similares al del año 2024, un crecimiento relativamente parejo, es decir, que a todo el mundo le vaya relativamente bien con la dinámica económica positiva. Así es, Eduardo. El Paraguay, cuando lo miramos como una serie histórica, efectivamente la macro tuvo impacto en la micro, ¿verdad? O sea, me, me, me gusta poner en contexto de que en el año 2000 uno de cada dos paraguayos era pobre, y bueno, ahora estamos uno de cada cuatro, seguimos todavía con grandes desafíos, pero hay cosas que fueron cambiando, ¿verdad? Hay ciertos ingresos que en general fueron aumentando, pero que todavía no llegan a un punto como para estar en un nivel de ingresos medios alto. Paraguay es considerado un país de ingresos medios, ya no un país de ingresos bajos, pero todavía estamos en esa categoría de ingresos medio-bajo. Entonces, creo que hay espacio para seguir mejorando, hay espacio para seguir creciendo, y ese crecimiento es bueno siempre es bueno mirar hacia adelante con una perspectiva de crecimiento, ¿verdad? Creo que sería otro el análisis si hoy estábamos hablando de unas perspectivas negativas para el país, pero desde una perspectiva de crecimiento para este año, creo que tenemos que empezar a mirar para el mediano y para el largo plazo, de modo a hacer más sostenible esto,
de modo a permear con más fuerza lo que vos mencionabas, de que esos factores macros que estamos también de algún modo recomponiendo, no necesariamente esto implique de que está mal la macroeconomía, pero la pandemia en definitiva ha golpeado a todos los países y Paraguay también ha sido muy afectado en eso, ¿verdad? Vemos que el déficit fiscal, ¿verdad? Que pensábamos que ya íbamos a tener una convergencia mucho más rápida, se ha visto dificultado por todas las deudas que existieron del gobierno en el año pasado y que han sido obligadas y que nos llevó a un déficit fiscal histórico, ¿verdad? 4,1% es uno de los mayores déficits fiscales en la historia reciente del país, sacando la pandemia, ¿verdad? Sacando el 2020 es mayor incluso a aquellos niveles que teníamos a inicios de los años 2000, donde teníamos una situación económica complicada. Pero más allá de eso, hay que aclarar que la deuda sigue siendo sostenible. Pero, ¿qué pasa con eso? Que nos quita un poco de margen de acción, ¿verdad? Uno ve que el ritmo de la inversión pública se ha visto ralentizado el año pasado, y que para este año espera uno que se recupere un poco más, y que es en definitiva también un motor que empuja al dinamismo de las actividades económicas. No necesariamente es un engranaje central, pero sí es un condicionante para, no tanto para hoy, sino para el mediano plazo, ¿verdad? Porque necesitamos infraestructura, porque necesitamos energía, porque necesitamos escuelas, necesitamos la infraestructura educativa, necesitamos hospitales, entonces también es un punto interesante, importante recomponer toda la macroeconomía para que nos vaya dando espacio fiscal, para que nos vaya dando margen también de actuación en ese tipo de políticas. Creo que una cuestión también que probablemente se vea en términos estadísticos, Jorge, en este año 2024 es el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, teniendo en cuenta por un lado la actualización estadística del censo y bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto paraguayo, ¿verdad? Pero repetimos o enfatizamos nuevamente, estos son indicadores macro que tenemos que ver la forma de que se trasladen a un mejor pasar ciudadano. Hay niveles de desarrollo que en Paraguay todavía estamos pendientes de alcanzar. Así es, el año pasado creo que se gastaron un montón de bromas respecto a lo que pasó con el censo y eh, muchos hablábamos ya de un crecimiento del 20% del PIB per cápita. Quiero hacer una aclaración ahí, más allá de las bromas que hemos gastado algunos, es que también eso obliga a una recomposición de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Porque hay una porción del Producto Interno Bruto que está estimado en función a, a la productividad y en función a la cantidad de empleo que exista, ¿verdad? Si esa cantidad de población bajó, también va a bajar un poco esa cantidad de empleo y eso va a terminar afectando a las cuentas y no necesariamente va a ser un incremento en la proporción que uno mencionaba de 20%. Puede ser un poco menos, puede ser que se sostenga esa proporción, no sé, habrá que ver cuando salgan esas nuevas recomposiciones. De todas formas, como mencionabas, eh, los economistas siempre hablamos mucho en términos agregados, pero cuando empezamos a desagregar eso, tenemos los grandes desafíos del país. Eh, Tenemos que seguir incrementando el PIB per cápita sin lugar a duda, ¿verdad? Uruguay tiene el doble de nosotros. De hecho, en la tabla ahí no estamos en los primeros lugares, en la tabla estamos ahí hacia el fondo, casi como las tablas de las eliminatorias de fútbol, ¿verdad? Así que tenemos todavía mucho espacio para mejorar. Em, pero es un tema importante porque hablábamos de crecimiento de todos los sectores, pero cuando uno mira con lupa al interior de los sectores, uno encuentra industrias de un mismo rubro con altísima productividad, con sellos de economía circular, ingresando a mercados muy competitivos, pero a la par, ahí al lado nomás tiene otra industria que está trabajando todavía con unos niveles de seguridad industrial muy bajos, con una precariedad en su línea de producción, con falta de insumos, todavía con muchas capacidades por desarrollar. Lo mismo pasa en la agricultura, ¿verdad? Donde vemos una agricultura tremendamente tecnificada, agricultura de precisión, con cálculos realizados por sistemas, con tractores moviéndose por GPS
para seguir una gran precisión y no perder casi nada de la producción, pero al lado todavía tenemos fincas que están desarrollando toda una técnica productiva con asadas y con elementos que probablemente son de siglos ya pasados, ¿verdad? Entonces, esa productividad tiene que traspasarse también a nivel intrasectorial. Ese conocimiento tiene que empezar a permear más a nivel intrasectorial para que realmente ese crecimiento agregado comience a llegar a todos. Jorge, y finalmente en cuanto a lo que son las perspectivas de precios por un lado y de tasas de interés por otro, el año 2024 probablemente traiga una normalidad en cuanto a la variación del índice de precios al consumidor, que ya lo experimentamos en el año 2023, luego de 2 años de crecimiento alto de la inflación, y las tasas de interés que, de acuerdo a expresiones del propio presidente del Banco Central, podrían estar en niveles ya neutrales para la primera mitad del año 2024. Este tipo de cuestiones son relevantes también en materia de la dinámica y de las proyecciones económicas. Asimismo, mencionábamos de que si hay una condicionante central para que el crecimiento de 3,8 o alrededor del 4% se materialice, es que la tasa de política monetaria se vaya normalizando en la primera parte del año. Recordemos que muchas de estas cuestiones que han obligado a que esa tasa de política monetaria se eleve, e intente controlar a la inflación, venía marcada por cuestiones que pasaban afuera del país. Em, Hoy uno mira rápidamente y la tendencia es que los precios se vayan estabilizando. Pero por supuesto hemos visto que el mundo tiene mucha volatilidad en términos económicos, políticos y sociales. Entonces creo que hay que estar muy atento a lo que pueda seguir pasando. Y ahí insistir un poco en que no solamente tenemos que pensar en el hoy, sino mirar un poquito más allá y realmente apuntar a menor dependencia extranjera en aquello que podamos, ¿verdad? Por supuesto, los combustibles son importantes y van a seguir siendo importantes más allá de que nuestra matriz energética limpia vaya ganando espacio, que es lo que queremos también, pero creo que tenemos todavía mucho espacio de crecimiento en materia de producción de alimentos a nivel interno, ¿verdad? Mucho lo que se habla, hortícola y demás. Yo en algún momento mencionaba que no solamente le miremos al Banco Central como medida de política contra la inflación y estabilización de precios, por supuesto, ese es su rol constitucional y su rol que tiene por carta orgánica, pero hay otros entes estatales que pueden jugar un rol preponderante en ese sentido. Me parece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería viene haciendo un trabajo interesante que tiene que ser fortalecido para darle fuerza a esos productores de alimentos locales que puedan insertarse al mercado, que se pueda seguir combatiendo el contrabando para que justamente esos productos tengan una competencia leal, que no sea un encuentro desleal en el mercado en cuanto a precios después de un arduo trabajo que han tenido. Así que creo que esos son los grandes desafíos para hablar de un crecimiento que realmente empiece a permear hacia todo, que sea sostenido y que sea inclusivo, ¿verdad? Y que eso no sea simplemente una retórica muy bonita, sino que los 6 millones de paraguayos puedan tener mejores perspectivas y no solo la macroeconomía. Y una cuestión relevante, Jorge, que ahora que ya lo estás mencionando, el tema de los precios y de la lucha contra el contrabando también, que es algo relevante en Paraguay, también sería interesante ver la evolución de las condiciones en Argentina. Estuvimos en los últimos días, por ejemplo, presenciando nuevamente un incremento del dólar blue que estuvo pasando la referencia de los 1.000 pesos dentro de lo que es el mercado informal, que todavía existe en Argentina, no es perseguido como ocurría anteriormente, pero todavía hay una cotización oficial y una cotización paralela. Ese tipo de cuestiones también habría que ver de repente porque son cuestiones relevantes para saber hacia dónde estaría avanzando el contrabando. Por el momento un poco más ralentizado, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo una cuestión relevante que podría presionar también a los productores y a las industrias. Sí, así es, una depreciación fuerte de una moneda siempre incentiva a que las compras se hagan del otro lado, pero esa depreciación en términos reales, y no solo mirando una parte de lo nominal, sino en términos reales, se ve muy afectada por la inflación que ha tenido la Argentina. ¿Verdad? Algunos hablan
de miles de porcentaje de lo que ha sido esa inflación en todo el año pasado. Y eso un poco fue un factor que ha venido atenuando. Lo otro es los cambios políticos que se han dado, un menor apoyo estatal a ciertos sectores, que también viene afectando a, eso, a esos niveles productivos que existían y que son un poco algunas de las cuestiones que vienen explicando ese menor volumen de paraguayos que van hacia la frontera, ¿verdad? Por supuesto, también hay algunas acciones que se han llevado a cabo, como algunos mayores controles que se vienen dando, que creo que hay que seguir insistiendo en eso para justamente atenuar estas aplicaciones que trae consigo el contrabando. Las medidas que se vayan llevando en Argentina creo que son fundamentales para el país. Argentina sigue siendo el socio comercial con mayor preponderancia para el comercio internacional paraguayo. El mayor destino de nuestras exportaciones están ahí y ahí cerca nomás también está Brasil. Entonces, es un gran aliado que en la medida que se vaya recuperando nos viene bien a nosotros. Hay medidas que fueron sumamente interesantes e importantes para el país, como la eliminación del sistema de importaciones de registro, el CIRA. Hay que ver cómo el nuevo registro estadístico que le llaman viene a actuar. El CIRA inicial y filosóficamente también era eso, pero finalmente terminó siendo un montón de trabas para materializar esa importación desde Argentina. Los impuestos a la divisa seguían vigentes. He visto que en estos días hubo de vuelta algún cambio que todavía no tuve la oportunidad de revisarlo, pero uno esperaba mayor liberalización por el discurso político que existía. Sin embargo, sorprendió que el impuesto a la divisa terminó elevándose más que liberándose, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que hay que ir mirando en detalle porque son factores que impactan y mucho a la economía paraguaya.